Bienvenidos al nuevo directo de Malos Lectores. Hoy tenemos a unos invitados especiales con los que vamos a hablar de mitología en literatura. Yo soy Rocío y compañera Raquel, ambos vamos a estar haciendo la entrevista. Sí. Hola, buenas tardes a todos y damos la bienvenida a nuestros invitados. Sí. Pero primero, Carlos nos va a contar las noticias literarias en 2 minutos. Ok, vale. Principalmente las noticias se suelen contar yo solamente en pantalla, pero da igual, porque realmente como la hemos grabado luego, pues, aquí se hace un popurrí directamente. A ver, para el contexto literario, últimamente lo que ha ido surgiendo es, por ejemplo, Editorial Hydra, que ya ha sacado la cubierta de Vampire Academy, creo que es el primero de esta saga, y cada 6 meses, pues bueno, va a ir sacando un libro. Editorial Nocturna, pues Alba Oscura ya está en librería, que creo que es la que termina una trilogía. Por otra parte, Los dones de la muerte, de Raquel Brune, que ya desde septiembre está. Ediciones Rumi ha cerrado ya el 30 de septiembre su recepción. La Ediciones, pues bueno, ha presentado la cubierta de Brujas de Tintagel, ¿vale? De Andrea de Morales, Freya. La preventa, pues va a estar entre el 3 y el 14 de octubre, con La guerra de las hijas. Laura G.W. Mese, de la autora. Y bueno, tienen un merchandising de cartas, pero para cartas tenemos, por ejemplo, El Transbordador, que está sacando un tarot de algunas de las obras, aunque son del mundillo, de Ferran Varela. Ediciones Valhalla ya está sacando pues su siguiente tanda de obras, que tienen buena pinta. Cazador de Rata, pues ha sonado en estos últimos días porque ha presentado una convocatoria de manuscritos, la cual está pidiendo manuscritos que combina pues la temática princesas, príncipes Disney con cómo conocía vuestra madre. Entonces eso es algo concreto y guay. Insomnia, pues el último libro que ha sacado por el momento es Yells 2, no sé si estará bien pronunciado, y Labnar dice que habrá guerra, probablemente se estará refiriendo a la saga de Ilandra. Es una saga que está molando últimamente, de Roberto Navarro, y en La Sombra Libros Madrid van a estar el 16 de octubre. Así que con esto finalizamos y os dejo ya con... Bueno, ahí en el chat ya está viendo cosas. Hasta luego. Ah, sí. Pues muchas gracias, Carlos. Luego nos volveremos a ver otra vez al final con un pequeño juego. Bueno, ahora vamos a presentar a nuestros invitados. Tenemos a José, a María y a Ander. Encantado. Bueno, gracias, lo primero, gracias por estar aquí con nosotros hoy. Y bueno, antes que nada vamos a pedir una pequeña bio para presentar a cada uno. Bueno, comenzamos con José. José Antonio Fideo Martínez es maestro, escritor e ilustrador. Ha publicado novelas, relatos, guiones para cómics y artículos en diferentes revistas. Además, como ilustrador, también ha participado en varias exposiciones colectivas. En 2016 recibió el premio Minotauro por su novela Los últimos años de la magia. Y su última novela es Los dioses muertos, canto de Prometeo, una alucinante epopeya basada en los mitos griegos clásicos y la ciencia ficción. Muy bien. Lo que indica, todas esas cosas indican que soy muy viejo. No, hombre. Me ha dado tiempo a hacer muchas cosas. No. Bueno. Sí. ¿Tienes experiencia? Eso sí. Eso es una mejor manera de decirlo. Sí. Vale. Nuestra siguiente invitada es María. Es una escritora apasionada de la historia medieval española. Ha publicado historias, cuentos y poemas, mayoritariamente del género histórico-fantástico. En diciembre de 2020 salió a la venta su novelette El caballo de Valquiria, una historia de realismo mágico ambientada en Galicia. Y luego, nuestro último invitado, Ander, ha publicado relatos sobre todo de ciencia ficción y de fantasía, si no nos equivocamos. En 2017 escribió Cliché, un bolsilibro que homenajea a los clichés de este tipo de historias y pulveriza la cuarta pared. Y 4 años más tarde ha publicado la reedición y la secuela Mi gran cliché griego, y además es actor de doblaje y tiene un podcast sobre creación literaria llamado Lumac. Es correcto. Es verdad. Todo cierto. Bueno, pues... Uy. Una imagen de Carlos. Carlos desde las sombras, mandando cariño. Tiene razón, jo. Bueno, pues como ya hemos dicho, vamos a hablar hoy de mitología en la literatura. Entonces, bueno, como ya hemos comentado, habéis inspirado parte de vuestros trabajos en diversas leyendas o mitos. Entonces, lo que queríamos preguntaros es si podíais comentarnos algunos de ellos, o sea,
en qué leyendas se basan y por qué decidisteis meterlas. ¿Quién quiera empezar? Eso estaba pensando. Venga, lanzaros y luego voy yo. Pues yo, por ejemplo, El caballo de la Valquiria, que es una novelette en la que mezclo la mitología nórdica con el folclore gallego. Y decidí, la verdad es que surgió. Quería ambientarla en Galicia y surgió un poco que fuera Skuld, la Norna, una de las Nornas, de las 3 que había en la mitología nórdica, y esta era en concreto la encargada de tejer el futuro y también era una valquiria. Coincidió que estaba buscando a alguien que tejiera el futuro, bueno, que pudiera darle así un toque mitológico y surgió Skuld. Fue un poco por casualidad. Después, en mi primera novela, bueno, mi primera antología de relatos, el primer libro que publiqué, que se llama Un puñado de relatos, tengo 2 relatos en los que hay mitología. Y el primero de ellos, Correr en contra del viento, está basado en Asturias y sucedió que yo estaba leyendo para ambientar un relato en Asturias y empecé a ver la mitología y todo lo que había y me pareció tan fascinante que me dije, tengo que hacer un relato ambientado aquí. Y metí varios personajes, el cuélebre y no me acuerdo la palabra de la muchacha, de la ninfa, una especie de ninfa que tienen que está custodiada por los cuélebres. Y forman parte del primer relato. Y en otro de los relatos metí el mito de Perséfone y Hades, que siempre me pareció precioso. De hecho, la mitología griega me parece, bueno, creo que como es la que más hemos leído todos, porque es la que más nos presentan en el colegio, creo que es la que más adeptos tiene, ¿no? Y me parece bonita, sacando que hay, bueno, por ejemplo, Zeus, que es un poco machista y violador y todas esas cosas. Tiene cosas... Eso como todos. Y no sé si alguien más quiere decir algo. Es que ahora no me acuerdo de más. No, joven, muchas gracias. Vamos. Si queréis os comento yo. Ander, ¿o te animas tú? A mí me da igual, o sea que si te has lanzado tú, lánzate. Venga, pues yo y tú cierras ahí con broche de oro. Venga, vale. Yo os comento un poquito los dioses muertos. Pues cuando yo, a ver, la mitología ha estado siempre presente en mi vida. Como dice María, forma parte de nuestra cultura, ¿no? Y es algo que desde pequeños está con nosotros. Nos rodea, aunque no nos demos cuenta. Desde las misiones Apolo a la Luna, no sé, está presente en todo en nuestra vida, ¿no? Pero en mi caso se da la circunstancia de que mi padre, que era un gran lector y era un hombre también maestro como yo, que amaba todo lo clásico, pues cuando yo era pequeño, yo he sido especial en muchas cosas, ¿no? Pero una de las cosas que me diferenciaban un poco de los demás chavales es que a mí mi padre, por ejemplo, nunca me contó un cuento de Caperucita o de... No sé, nunca me contó una de esas historias clásicas que se cuentan a los niños o que se contaban en aquella época, ahora ya no se cuentan. Mi padre tenía un ejemplar de la Odisea que, mira, lo podía haber cogido porque lo tengo por ahí, un ejemplar pequeño, adaptado y tal, y los cuentos que me contaba eran Ulises y los viajes de Ulises. Yo recuerdo estar en casa allí frente a la chimenea y él contarme aquellas historias y yo alucinar, o sea, para mí aquellos fueron los primeros superhéroes. Más tarde. Sentó las bases. Sí. Y además es que mi padre tenía la habilidad de que era un hombre que era capaz de contar cualquier anécdota de la vida, por sencilla que sea, y de engrandecerla. No sé si habéis visto la película de Big Fish, pero Big Fish es un poco la historia de mi padre, ¿no?
Entonces, la mitología estaba presente en mi vida y me gustaba, siempre me ha gustado. Yo recuerdo de pequeño Ulises 31, no sé, siempre me ha gustado mucho. Cuando gané el Minotauro, me propuse escribir una siguiente novela y entonces, bueno, pues tuve una época un poco complicada porque mucha gente me decía sobre lo que tenía que escribir, otros lo que no, otros... En mi cabeza se formó una especie de caos extraño que hizo que casi me perdiera. Y un día decidí que iba a escribir algo que fuera lo que a mí me gustaba. Y entonces empecé a escribir Los dioses muertos y la basé en los mitos griegos porque es lo que yo conocía y lo que yo había vivido y lo que me gustaba. He de comentaros que Los dioses muertos no es una novela mitológica en sí, ni es una novela de fantasía mitológica, es una novela de ciencia ficción. Pero sí tiene una primera parte en la que surge la historia que está muy basada en los mitos griegos. En esa primera parte yo cojo sobre todo a un personaje que es Prometeo, que en la mitología griega es uno de los titanes, uno de los, por así decirlo, los primeros dioses de la mitología griega. Y Prometeo es famoso porque, como ha dicho María, Zeus, que era un cabronazo, se dedicaba a fastidiar a los hombres por muchas razones. Pues bueno, en una de las ocasiones decidió retirar el fuego a los hombres. Prometeo, que era un titán, era un ser, era como un dios, era muy poderoso, fue capaz de entrar en el Olimpo, robar ese fuego, que representa muchas cosas, representa, no sé, la sabiduría, el conocimiento, la humanidad, en fin, y devolvérselo a los seres humanos. Entonces, a mí ese mito me parecía tan chulo y podía casar tan bien con la novela que yo quería contar, que decidí que Prometeo fuera el protagonista de la historia. Aparte de Prometeo, porque mi novela no es estrictamente mitológica, es como una recreación. Mi novela tiene dos partes, una se llama Mitos, la primera parte, y la segunda es Logos. Y la primera parte, Mitos, que es la parte más centrada en el mundo griego, pues aparecen desde el Minotauro, aparecen todos los dioses, aparece Atenea, que es protagonista. O sea que me voy apropiando de todos los mitos griegos, los voy transformando y creo una Grecia ficticia o imaginaria, que es una especie de distopía, un Edén en la que los hombres viven en paz, en armonía, en felicidad, gracias a todos los dones que les conceden esos dioses. Y esta historia que parece totalmente fantástica, en la que todo es... Bueno, hay guerra, ¿no? También hay guerra en esta historia, pero en la que hay armonía y tal, hay unos hombres que se preguntan por qué los dioses les conceden todo eso y a la vez los obligan a rendirles pleitesía, a ser como sus esclavos. Bueno, no me quiero enrollar más. En definitiva, los mitos que utilizo son los mitos griegos porque creo que son la base de la cultura y porque eran muy afines a mí y yo los conocía. Y de esos mitos griegos, el personaje principal que utilizo es Prometeo, que no es tampoco un titán como en la novela, es un hombre que gracias a su servicio a los dioses mejora. Pero bueno, por allí aparecen pues todos los seres o muchos de los seres de la mitología clásica, desde los cíclopes, los dioses, en fin, pero siempre adaptados a mis necesidades, a mi historia y a esta locura que tengo aquí en mi cabeza. No sé si era eso un poco lo que tú preguntabas. Bueno, sí, no, me parece muy interesante todo. Dan ganas de, a mí por lo menos me están entrando ganas de leerlos, los dos libros. Por supuesto. Bueno, y todos. Debes hacerlo. Tengo que decir que me gusta que el odio hacia Zeus se esté convirtiendo como en un nexo común, porque era una terrible deidad por todas las cosas que hacía. Bueno, en mi caso, a mí siempre me ha gustado coger elementos de distintas mitologías para incluir en mis relatos, en mis historias, pero siempre era como algo más bien pensado como un guiño o un elemento más sutil, a lo mejor una criatura en concreto que introducía en la historia, hasta que empecé a escribir Cliché. Cliché es un cazador de tesoros que, muy al estilo Indiana Jones, lo que pasa es que él es consciente de que es el protagonista de la historia y por eso es un cliché, porque al final sabe ese tipo de clichés que hay en las historias y se aprovecha de ellos. Sabe que nunca le van a acertar en un tiroteo, sabe que le va a salir todo bien y, bueno, es bastante repelente también en ese sentido. Hay que, a base de los libros se le va educando poco a poco.
Y si bien el primero viaja a Calakmul, que está basado, son unas ruinas mayas, no me metí mucho con el tema de la mitología, porque al final era un bolsilibro y no quería alargarlo demasiado. Y sin embargo, en mi gran cliché griego, que es la segunda parte, ya me metí a saco. Dije, me apetece que vayan a Grecia, me apetece que el tesoro sea mucho más mágico y fantasioso que el de la primera parte, que en este caso es el trono de Zeus. Y voy a meterme de lleno con la mitología griega, con varios personajes y deidades de la misma. Y María, en este caso también, tiene gran importancia el mito de Perséfone y de Hades, en este caso, porque Perséfone es bastante importante en la historia. Y no solo eso, luego aparecen muchísimos elementos más, se hace referencia al Minotauro, aparecen un montón de Cerbero, con una forma un tanto especial, no es el Cerbero que conocemos, es algo distinto. Y luego, al sacar la reedición de Cliché, que han salido los dos a la vez, ha salido la segunda parte y luego la reedición de la primera, he incluido como contenido extra un relato que está basado en la mitología nórdica, que se titula Nublado con posibilidad de Ragnarok. Y en este relato en concreto, los protagonistas viajan hasta esos parajes para intentar encontrar una de las argollas, una de las que tenían preso a Fenrir, el lobo de la mitología nórdica. Pero claro, la movida es que a lo mejor desatan el Ragnarok, porque ya sabemos que si Fenrir despierta, pues pueden pasar ciertas cosas que bueno. Entonces va un poco por ahí. Juego mucho con el humor, se rompe mucho la cuarta pared. De hecho, en ese relato fue como un ejercicio para ver hasta dónde podía llegar, ya que era como lo más cortito. Dije, no me quiero pasar. En mi gran cliché griego, que es la parte más larga, es un poco más sutil lo de la cuarta pared, pero porque no quería ser cargante tampoco, pero en el relato sí que va bastante a saco. Así que en mi caso sería eso. Bueno, yo me gustaría comentar una cosa. En los dioses muertos es verdad que la mitología griega es la mitología, por así decirlo, protagonista, pero aparece también la mitología china, la mitología nórdica, o sea que es como hay diferentes panteones de dioses que se enfrentan entre ellos, en fin, como si fuera una comunidad de vecinos en la que se llevan todos muy mal y de vez en cuando tienen que hacer una guerra, ¿no? En fin. Oye, interesante. La mitología cuando empiezas con ella es tan chula, es tan amplia, tiene tantas cosas que es que a veces... Sí, es una pasada. Sí. Te dan Entonces, un abanico de posibilidades que... Claro. Pues tuve la tentación y dije, a saco. La mitología china, por ejemplo, es chulísima, chulísima. Vale. Bueno, nuestra siguiente pregunta es, dentro de lo extensa que es la mitología, ¿cómo os documentáis? ¿Qué información buscáis a la hora de construir las historias? Bueno, si queréis empiezo yo esta vez. Vale. Sí. En mi caso, tengo aquí unos maravillosos libros de mitología y para escribir estas historias no utilicé ninguno. O sea, que soy lo peor. Sí, en este caso, para estos casos en concreto, en Cliché, al final sí que me documenté un poco por leyendas que ya conocía de antemano, sobre todo, como bien ha dicho María, porque la mitología griega es un poco la que más nos han enseñado, ¿no? Y de que siempre la hemos tenido ahí bastante presente. No solo en la escuela, sino porque muchos productos cinematográficos pues también versan sobre esta mitología. Y, por ejemplo, yo he usado mucho, al final uso mucho internet para documentarme. Sí que es cierto que cuando son cosas muy concretas, obviamente no me fío solo de una página, sobre todo para cosas relacionadas con la mitología, porque al final, como he dicho antes, a mí me gusta mucho poner cosas a lo mejor muy sutiles, guiños, que te hagan ver de qué personaje se puede tratar, a lo mejor plantas relacionadas con ese personaje, colores, la escena en sí, ¿no? El ambiente. Y al final, como hay tanta información, como bien ha dicho José Antonio, es un abanico enorme de elementos y de cosas que luego además puedes relacionar con cada personaje, pues obviamente yo siempre intento mirar varias fuentes para asegurarme de que coinciden más o menos en los elementos y decir, vale, pues a esta deidad le está asignada esta planta o este aroma o lo que sea y no quedarme con lo primero que veo.
Mi documentación funciona un poco así. Sí que es verdad que tengo pendiente leerme todos estos libros maravillosos que tengo. Y entonces, gracias a eso, pues ya podré documentarme mejor, ya no solo por internet. Pues yo un poco como Ander. Me dedico a mirar varias páginas y hacer que coincidan las informaciones. Y no tengo esos libros maravillosos, sino básicamente de Internet. De hecho, Internet es una herramienta maravillosa que tenemos ahora y a disposición de todo el mundo, que para evitarnos también tener esas pilas de libros enormes, que en otras épocas era de lo que tenían que echar mano. Os comento yo. Yo, miradlo. Como os he dicho, utilicé la mitología griega porque es una base que conozco. Entonces me sentía muy cómodo trabajando con ella. Tenía ya, por así decirlo, un mínimo de conocimientos, ¿no? Entonces, con esa mitología yo lo que hice, bueno, pues lo que hacemos todos, evidentemente, como dice María, como ha dicho Ander, tenemos Internet, que es una multienciclopedia que nos puede llevar a cualquier lugar y a cualquier... Pues siempre el primer sondeo, a la hora de documentarme, lo hago a través de Internet. A través de Internet luego puedes encontrar cosas que son maravillosas. Cuando escribí, por ejemplo, en los últimos años de la magia, yo necesitaba un mapa de Londres de 1800 y pico. Y lo pude... Sí, claro, las calles de Londres no son ahora las mismas que eran entonces. Y yo quería llevar el rigor a mi novela hasta ese punto. Y entonces, pues pude pedir un mapa a Inglaterra, o sea que... Y con los dioses muertos, pues lo primero que hice fue eso, un sondeo general de lo que es la mitología, porque yo la conocía y tal. También he de reconoceros que mi hija Alma me hizo un esquema que lo estaba estudiando en ese momento, un esquema con todos los dioses y tal, y que me ayudó mucho. Era como mi libro de referencia. Y luego, a partir de ahí ya vas buscando y encuentras, no sé, en el caso de Prometeo, encuentras qué es su leyenda y entonces pues sí, buscas en libros para profundizar más. Yo que sé, la Odisea, que ya la había leído, pero bueno, la Ilíada, son libros en los que vas buscando cosas y luego también pues hay manuales de mitología de todos los tipos. En mi caso pasó, y como os comento, a partir de la mitología griega, porque mi historia ya os digo que es un poco especial, es una historia de ciencia ficción en la que por un lado están los griegos y los dioses griegos viviendo en Grecia, en la Tierra, pero se supone que hay otras colonias como Marte en la que habitan los dioses nórdicos, en Venus están los dioses de la mitología china y todos esos dioses se enfrentan entre ellos de vez en cuando. Pues claro, tuve que llegar a otras mitologías que conocía menos. La nórdica quizá es, después de la griega, es una de las más conocidas porque... yo que sé, están más en contacto con nosotros, con la cultura occidental, no sé, en películas, en series, y también, pues, claro, tenía ciertos conocimientos de ella. Pero luego, por ejemplo, la mitología china, quise introducir un elemento que fuera más original y conforme empiezas a conocerla y a investigarla y tal, te das cuenta de que es una maravilla, es súper colorida, tiene 1000 cosas. En el libro apenas hay, unas gotas de estas dos mitologías. Casi todo es, como os digo, la mitología griega. Pero una vez que ya en Internet tú tienes una idea de cómo es el panteón, quiénes son los dioses y tal, pues a mí lo que me gusta es buscar libros, hablar con personas que son expertas en el tema, que también lo he hecho. Y a partir de ahí, pues... al final de la novela yo tenía casi más apuntes de mitología y que se me han olvidado, que de novela. Y lo cierto es que parte de esos apuntes sí han ido a unos apéndices que tiene Los dioses muertos al final, en los cuales explico un poquito de manera muy somera quiénes eran los dioses, sus relaciones entre ellas, hablo un poquito de la Grecia antigua, en fin. Para mí, la literatura es un refugio, disfruto de ella. Entonces, la parte de la documentación también es una parte que la disfruto un montón. Es costosa, pero me gusta. Y entonces, como me gusta, el problema luego es de todo eso, podar la información y sacar solo cosas que son fundamentales para tu historia y no cansar al lector y tal. Bueno, que eso ya es otra historia. Pero, en fin, esa es mi manera de documentarme. Pues
pues técnicamente la siguiente pregunta va un poco en relación con eso. Era básicamente, ¿qué proceso seguís para luego toda esa información que habéis buscado meterla en la trama, o sea, transformarla para la trama? O sea, ¿qué proceso seguís para toda esa información que habéis buscado? Si queréis, sigo yo, ya que estoy. Sí, venga, vamos cambiando el orden todo el rato. Como yo ya estoy, o sea, hablo, suelto. Sigue. Y ya os dejo. Bueno, os lo he comentado un poquito. Yo lo primero lo que hago es un sondeo de conceptos, de historias, de personajes, así a grosso modo. Veo un poquito cómo van y lo que pega en mi historia. A partir de ahí ya profundizo mucho más y voy buscando un montón de elementos que podrían aparecer en la historia o que no. Yo qué sé, cuando tú escribes sobre mitología, en mi caso yo también intenté recrear un poco el mundo griego, entonces no era solo documentación sobre el tema de mitología, sobre las armas, sobre las naves, sobre la organización política, social, los nombres que utilizaban, entonces la documentación va más allá. Y una vez que ya tienes todo eso y ya tienes una idea de lo que es el mundo en el que estás y lo que quieres hacer, pues tomas solo los elementos fundamentales, intento ir dosificando la información poco a poco, no me gusta dar lecciones y meter cosas y ir introduciendo al lector poco a poco en el mundo, no sé, a través primero de conceptos que sean lo más conocidos posible y luego ya pues especificando más y dando paso a cosas que son más específicas. Entonces, primero un sondeo general, luego un proceso de mucha recopilación de información, de notas, de selección. Luego es verdad que también me hago fichas para cada personaje con lo más importante, las relaciones con otros y tal, y a partir de ahí escribir y sinceramente muchas veces me hago esquemas y tal, que luego a la hora de escribir ignoro totalmente porque yo creo que la creatividad es lo que tiene, te pones y piensas que vas a escribir un capítulo sobre una cosa y al final es otra. Bueno, lo que queda aquí y luego de eso que queda aquí, lo que sale en el texto, yo creo que es lo importante, lo que tiene que salir. Lo que se olvida es porque no es tan importante. Bueno, perdona, María. No, habla tú que te corté. ¿Seguro? Vale. Sí. En mi caso, en realidad, es bastante simple. Yo me dejo guiar un poco por la historia. Hasta ahora no he dicho, me apetece escribir sobre esta mitología. No, ha sido más bien al revés. Ha sido como, tengo que escribir esta historia en la que van a pasar estas cosas. ¿Qué elementos de la mitología puedo incluir que queden bien, que no parezcan metidos con calzador en esta historia? Por ejemplo, a ver, es que el caso más claro podría ser con mi gran cliché griego, que el propio título ya dice que va a ser de Grecia, en mitología griega tal. Sin embargo, a mí lo que me apetecía era ver a los personajes en Grecia, no me apetecía en concreto, la chispa no fue quiero escribir sobre mitología griega, fue quiero ver a los personajes en Grecia, rodeados de columnas, en templos antiguos, y a partir de ahí ya fue, vale, quiero hacer esta historia, ¿qué elementos de la mitología griega puedo meter que queden bien y que, pues eso, que no resulten tampoco demasiado cargantes? No quería tampoco llenarlo todo de guiños, porque entonces ya era como un festival y se perdía la historia, que era lo más importante al final, ¿no? Y por lo menos hasta ahora, en todo lo que he escrito, ha sido un poco así. Ver más o menos los engranajes, cómo encajaban de manera correcta, que no opacaran tampoco a la historia principal ni a los protagonistas principales, los originales, vaya, y que los elementos fueran un poco en conjunto a su alrededor, como si fuera más o menos pues un regalo, ¿no? Un envoltorio, por decirlo así, de lo que es la historia. Sin embargo, sí que tengo, por ejemplo, pensada una historia basada en la mitología vasca, que sí que es porque me apetece escribir sobre mitología vasca. Todavía no la he escrito, pero llegará. No sé cuándo, pero la idea está ahí, y en este caso sí que sería un poco al revés, sí que sería porque me apetecía escribir algo sobre mitología vasca y la chispa fue esa, y después ya surgió un poco la historia en torno a la mitología. Entonces, pues, mi caso es ese, la verdad. O sea, tienes lo universo. Perdón. No, sí, perdona. Habla, María. En mi caso, normalmente tengo más o menos claro la historia, cómo va a empezar y cómo va a acabar. Y cuando me pongo a leer la mitología, siempre va surgiendo, pues esto podría quedar bien en tal escena, o esto lo puedo aprovechar, o esto creo que no puede pegar en ninguna parte. Y de hecho a mí no me gustan los libros en que te empiecen a saturar de información y
que al final no te estás, porque a mí al menos me pasa que no me entero de lo que me están contando, porque me cuentan tantas cosas que me parece aburrido y no me entero. Y entonces siempre intento hacerlo lo más parco posible. Meter información sí, pero tampoco sin saturarnos. Y como le pasó a Ander, la historia de Correr en contra del viento, en la que aparece la Yalga, que ahora me he acordado, la Yalga y el cuélebre, esa surgió porque empecé a leer mitología asturiana y me pareció interesantísima, y leyéndola fue surgiendo la historia. Pero muchas veces tienes una historia que más o menos sabes cómo empieza, cómo va a acabar, y que sabes que quieres meterle mitología de cierto tipo, y es cuando lees y vas introduciendo los elementos que te vas encontrando, que vas leyendo, y los vas incorporando a esa historia que tienes más o menos pensada. Y eso es básicamente. Claro. Vale. Nuestra siguiente pregunta, ya hemos comentado que, bueno, os centráis sobre todo en mitología griega, asturiana, escandinava, que es la que conocéis, ¿no? Pero, bueno, ¿habéis pensado escribir algo en un futuro sobre una mitología más alejada culturalmente? Yo que sé, china, árabe. Sí, lo que pasa que todavía no me he atrevido. Me gustaría escribir sobre... Es que yo creo que a todas las personas que estamos aquí la mitología nos vuelve locas, o sea que nos encanta. Entonces, sí me encantaría. Lo que pasa que creo también que cuanto más lejos nos vamos, más nos tenemos que documentar, mayor trabajo de documentación tenemos que hacer. Sí. Pues funciona un poco, cuantos más kilómetros vamos, pues más hay que leer. Entonces, es como más responsabilidad, ¿no? Porque al final estás escribiendo sobre algo que, aunque bien sea fantástico, es algo que culturalmente no está tan cercano y puede haber diferencias bastante grandes. Sobre todo porque tampoco... A mí me parecería muy interesante saber qué percepción se tiene hoy en día en esa cultura de esa mitología, ¿no? De ese país que no nos queda tan cerca. Porque a lo mejor nosotros leemos algo sobre alguna deidad, ¿no? Que no nos resulta conocida y leemos sobre las cosas que hace y nos parece increíble, pero a lo mejor por las diferencias culturales a las personas de ese país no les parece tan bien. Entonces, saber eso a mí me parecería que sería muy útil a la hora de documentarse para no meter mucho la pata. Y la línea entre mitología y apropiación cultural, estoy leyendo que han escrito por ahí. Es una línea con la que hay que tener cuidado, pero bueno, sí que es verdad que creo que a lo mejor al ser fantasía se puede tener un poco más de manga ancha en ese sentido. Otra cosa sería escribir sobre hechos históricos o sobre que a lo mejor no hemos vivido, por supuesto, y entonces ya sí que la diferencia cultural sería muchísimo más grande. Aún así, es lo que he dicho al principio. Creo que cuanto más lejos nos vamos, más nos tenemos que empapar de esa cultura, de esa mitología, para poder escribir sobre ella con mayor tranquilidad. Y hay otra cosa también con respecto a esto, que es que cuanto más lejos te vas, al lector también le cuesta más introducirse en la historia, porque tiene más conceptos nuevos que tiene que asimilar. En ese sentido, yo utilicé los dioses griegos precisamente por eso, porque pensé que sería una manera más cómoda de introducir al lector en la mitología. Si yo empiezo contando que Zeus ha bajado a la tierra y ha castigado a los hombres con un rayo, todos rápidamente hacemos una idea mental de quién es Zeus, de dónde vivía en el Olimpo, de cómo lanzaba sus rayos y que ha bajado a la tierra. En cambio, si yo hablo de los 8 inmortales y la doncella verde y tal, tengo que dar más explicaciones. Entonces, yo utilicé los dioses griegos por eso. Con respecto a si voy a escribir o he escrito sobre otras mitologías, yo siempre intento, en los últimos años de la magia, para los últimos años de la magia, escribí un relato que trataba sobre los dioses chinos. Lo hice porque, bueno, es posible que pronto, en un tiempo no muy lejano, se publique allí en China. Y entonces utilicé esta mitología para hilar la novela y juntarla con la cultura de allí. Es verdad que lo que dice Ander es súper interesante, porque yo muchas veces
escribiendo sobre mitología me doy cuenta de que para nosotros son como cuentos muy coloridos, muy bonitos, historias, pero había un pueblo griego, la gente antigua, que para ellos eran sus dioses de verdad, eran tan reales para muchos de ellos como la luz del sol o como, en fin, era su día a día. Nosotros ahora lo vemos como algo folclórico, algo alejado, pero es verdad que yo he reflexionado mucho sobre eso. Y me llama la atención cómo algo tan fundamental en la cultura que, imaginaos los templos griegos dirigían la vida y la sociedad en Grecia, o sea, que si el oráculo, que si tal, y ahora mismo pues eso son dioses muertos, o sea, están muertos, pero ya no tienen el poder que tenían en la sociedad, ya no tienen quien les ore, ya no tienen quien les rece, pero bueno, siguen estando ahí de alguna manera. Han pasado como de ser padres, hablábamos de Zeus, que era un borde, y es verdad que Zeus es un mito reflejo de aquella época, ¿no? Machista, tal, pero Zeus ha pasado de ser un padre duro, castigador y tal, a ser el típico abuelo bueno que vemos como diciendo, bueno, ha sido malo en vida, pero pobrecito, ahora está mayor y tal, y lo queremos, lo tenemos aquí. Y con la mitología griega ha pasado un poquito eso, que ha pasado de ser como la religión imperante a ser algo que está de fondo en el estrato ahí cultural y que mola un montón. En fin, a mí me gustan todas las mitologías, seguiré escribiendo sobre ellas y ya os digo que en los dioses muertos en el momento que pude metí la nórdica y la china, o sea que mitología saco, y no metí más por no hacerme pesado y por falta de conocimientos y tal, pero por ejemplo los mitos aztecas, precolombinos, todo esto es chulísimo también, o sea que... Sí. Yo, en el futuro, sí me gustaría escribir algo de mitología. Todavía no sé de cuál. Y viendo un libro que versa sobre el mundo celta y en el que quiero meter algo de mitología porque ellos eran muy creyentes, como decía, creo. Son muy creyentes, pero sí me cuesta, pues por lo que decía antes Ander, que es algo histórico y a la vez de lo que no tenemos tampoco tanta información y tanto conocimiento de cómo ellos lo vivían. Y sí es difícil. Sí, la verdad es que sí, hay tantas para elegir, la verdad. Y hablando de eso, a ver, que Carlos, vale, porque creo que quería hacerlo un minijuego. Sí, asignarles. Lo iba poniendo de vez en cuando. Sí, he intentado un par de veces. Hay minijuego. Asignarles un personaje mitológico, solo algunos que si no, no acabamos. Los de Aquí no hay quien viva. Los de Aquí no hay quien viva. Claro, digo yo, ¿quién soy, verdad? Solo de Aquí no hay quien viva. Pueden hacerlo tanto los invitados como el público, que el público ya se ha venido un poco arriba y ha hecho algunas cosillas, pero bien. A tope, ahí, sin reglas. Pues venga, alguno, al azar. ¿Quién decís? Pues yo, Fernando Tejero, que no me acuerdo cómo era el personaje, diría Hermes, el que va pululando de un lado a otro. Sí. Es verdad, sí. Pues sí, la verdad que sí. A mí están diciendo, Carlos es Narciso. Pues sí, la verdad que sí, le pega mucho. Yo puedo decir poco porque os confieso que no he visto la serie, he visto capítulos así a trozos sueltos. Lo siento, pero bueno. Pero en fin, aquello sí que es un Olimpo bueno, ¿eh? Bueno, ahí... Madre mía. Claro, en este caso Juan Cuesta sería Zeus por paralelismos. Al ser el presidente de la comunidad... Presidente de la comunidad. Claro. Pero al pobre Juan Cuesta se las metían todas dobladas. Ya, por eso. Hay diferencias también, sí. Están leyendo... Es que no veo todos los comentarios. Están diciendo mucho el público. ¿Y Atenea quién sería? Están diciendo conchas de Meter. Pues Alicia, Afrodita... No recuerdo cómo se llaman y quiénes son los personajes. La hierbas también es muy de Meter. Me gusta que estén... contra sí, Marisa es Dionisio. Sí. Marisa es Dionisio, es verdad. Yo estaba entre ella o entre el padre de Emilio, pero sí. Es verdad, sí. Sí, la verdad es que se les puede asignar a un montón a cada uno. Son mejor gente que los dioses griegos, ¿eh? Los dioses griegos eran muy canallas. Sí, desde luego. Bueno, eso,
Nada. Estos no se matan tanto. Bueno, se matan de otra manera, más cariñosamente. Bueno, una acabó por patio abajo, tío, o sea que... Así. ¿Verdad? Entonces acabó en el inframundo con Cerbero y compañía, ¿no? Sí, sí, sí. Me dicen que Valentín es Cerbero, Claro, ¿Y el ¿Y perro. Hades? ¿Y Hades? Habría un Hades realmente. Hombre, Hades podría ser, no sale en la foto, pero podría ser el padre de Lucía, el que era el empresario. Tirando un poco por... Claro, Sí. el padre... Sí, sí, Muy justo, malo, muy justo. malo, ¿no? Cierto. Sí, aunque bueno, lo de que Hades es malo también es un poco Bueno, algo sí. que nos No, han no es malo. contado. Claro, es que Pero no es malo, pero bueno. él tiene su negocio y su parte de negocio y su trabajo y lo hace. Sí. Sí, Lo que claro. pasa es que como está relacionado eso con el inframundo, con los muertos, pues siempre le ponen como, siempre tiene que ser el malo, pero bueno. Zeus es mucho más canalla que él. Es mucho peor, Zeus es el peor de todos, es que... Ese De Zeus, Sí, la ¿cómo verdad era? que sí. Hades no me parece malo. No, ¿verdad? No. Vale. Es un ejemplo de mala publicidad. También. Entonces, sí, Propaganda venenosa la que ha tenido ese hombre, el pobre. sí, total. Sí, la verdad que sí. Bueno, pues si Porque al queréis pobre pasamos a... Pero No, Didi, al pobre le tocó dile. gestionar lo peor de todo el Olimpo. Claro, Que era el inframundo claro. que no lo quería nadie. Claro, Eso pobrecito. sí que es verdad. Que, bueno, si queréis continuamos. La siguiente pregunta. ¿Cuál es vuestra leyenda favorita? Y la que menos os guste. Leyenda. Bueno, leyenda relato mitológico, lo que... Yo ya os lo he comentado y os he dicho, porque yo si tuviera que elegir una parte de la mitología, Sí. elegiría la Odisea de Ulises. O sea, para mí Ulises, que representa la inteligencia, la humanidad, es un ser con defectos, representa el viaje, representa... En fin, para mí la Odisea es lo mejor. El poema de Ítaca de Cavafis me encanta. Todo ese viaje es tan colorido, o sea, es que es la aventura, es el inicio de todas las novelas de aventuras de la historia, es verdad. Y luego es también el ciclo del héroe completo con su regreso a casa tan bien cerrado, porque está bien cerrado, cuando vuelve lo reconoce el perro, cuando lanza la flecha a través de los ojos de las hachas. O sea, para mí la Odisea, aparte ya de el amor que le tengo por lo que os he comentado, por mi historia personal y tal, me parece una historia espectacular. O sea, tiene todo, tiene magia, tiene amor, tiene aventuras, tiene guerra, empieza donde empieza y termina. O sea, en fin, yo sí tengo que elegir, soy muy de la Odisea. Eso es. Buah, la sirena. Es que decidme una parte de la Odisea que no sea espectacular. O sea, esto de las sirenas y Ulises atado al mástil del barco y todos con la cera en los oídos, pero él dice, no, yo quiero escuchar el canto de la sirena. O sea, es que es espectacular. O sea, me parece de una riqueza. Es épica, pura y dura. O sea, es épica constantemente. Sí, pero aparte de la épica, tiene un montón de cosas más. Tiene... Yo qué sé, es que es como si dijéramos resumir toda la fantasía y todo en un libro, pues para mí sería la Odisea. ¿Os he dejado? María, ¿te animas? Os he dejado mudos. ¿Y María se animaba o...? No, estaba esperando a que te animaras tú. Vale. Bueno, en mi caso, a mí se me hace un poco complicado. Esta es una de esas preguntas complicadas, lo de elegir una... ¿Verdad? Es que es como que hay tantas que hay... Yo más que una en concreto, me es más fácil como elegir elementos o momentos favoritos, porque luego además muchas tienen cosas turbias. Entonces es como, de esto me gusta esto, pero luego pasa esto otro que no me hace tanta gracia. Pero me quedo con una de Euskadi, que es la leyenda del Eguzkilore, que el Eguzkilore es una flor que mucha gente dice que es un girasol. No es un girasol, son flores distintas, pero para que os hagáis una idea es parecida al girasol, ¿vale? Es como si las hojas
del girasol estuvieran desecadas. Y esta leyenda básicamente cuenta cómo Amalur, que es la madre tierra, creó el sol y la luna, porque, bueno, pues cuando la humanidad apareció, ya el mundo lo reinaban las criaturas de la noche, por decirlo así, ¿no? Las criaturas de las sombras, y entonces, pues, se metían con los humanos, por supuesto. Así que los humanos le pidieron a Amalur, mira, Leguzquilor, ahí está. Le pidieron a Amalur que por favor que hiciera algo para que eso no sucediera, para que estuvieran tranquilos. Y Amalur creó la luna, para que con la luz de la luna pues las criaturas se asustaran y las dejaran en paz. ¿Qué pasa? Que las criaturas se acostumbraron a la luz tenue de la luna y volvieron pues otra vez a meterles caña a los humanos. Entonces volvieron a pedirle a Amalur que por favor que hiciera otra cosa. Y ahí fue cuando Amalur creó el sol. ¿Y qué pasó entonces? Que el sol brillaba tan fuerte que las criaturas de las sombras no pudieron acostumbrarse a la luz del sol, pero ya estaban acostumbradas a la de la luna. Entonces, lo que creó Amalur para que por las noches también los dejaran en paz fue Leguzquilore, que es esa flor que estáis viendo ahora en pantalla, que se coloca en las puertas al principio era de los caseríos, de los baserris, pero luego también hay en muchas casas que esa costumbre sigue hoy día. De hecho, yo en mi casa de Irún tengo un Leguzquilore en la puerta. Y claro, las criaturas lo confundían con el sol, porque Leguzquilore significa literalmente flor del sol o flor solar, y entonces no entraban a las casas y dejaban a la gente en paz por la noche. Y eso pues, está bien, me gusta. Muy chulo. A mí, de niña, por decir una, porque lo que dice Ander, hay muchísimas y de algunas te gustan unos elementos y de otras otros. Me gustaba mucho la historia de Clitemnestra, la hermana de Helena, que cuando Menelao vuelve a casa después de la guerra de Troya, ella ya tiene un amante y conspira para asesinarlo. Y me parecía la típica historia de la mujer que, como las chicas con las ninfas con las que coqueteaba Zeus, ha sido un poco obligada a casarse con alguien que no quería, ha estado sin él durante mucho tiempo, se esperaba que a lo mejor muriera en la guerra y al final acaba volviendo a casa y la rabia, la impotencia de tener que volver a aguantar a ese señor le hacen conspirar contra él y me gustaba muchísimo esa historia. Interesante. Todas. Sí, sí. Y sobre la menos favorita, la verdad es que a mí no se me ocurre ninguna. O sea, he estado pensando, pero no podría decir, ¿verdad? En plan de odio esta historia. No, pues seguramente alguna en la que salga Zeus, pero pero es que al margen de eso, pues no tengo ninguna concreta, la verdad. Está claro que el elemento común aquí de odio es Zeus. Sí, por eso. A ver, se pasaba. Bueno, odio. Es un elemento necesario y de su época. Lo que pasa es que, claro, lo estamos viendo claro, sí. 4.000 años después y con otra mentalidad. Sí, la verdad es que la cosa ha cambiado mucho. O sea, pero es que era así entra. Uy, perdón. Yo de no gustarme, lo que dice Ander, no hay ninguna que digas, esta es horrible, pero sí que la historia del Minotauro siempre me ha parecido muy triste, de que lo encierran ya desde niño, ese ser que no ha conocido otra cosa que el odio y que lo dejan solo durante casi todo el año, y siempre me parecía una historia muy triste y muy solitaria. Me ha dado mucha pena porque, vale, era malo, pero es que lo obligasteis a ser una bestia, porque desde niño... ¿Qué? Perdón que te interrumpa, era malo según quien lo cuente. Igual Ya, pero lo normal es que te digan que era una bestia al que le llevaban 7 doncellas y 7 donceles para que se los comiera, y entonces tu percepción ya es de vaya bicho. Y realmente cuando profundizas un poco más y ves que es que lo han encerrado ahí desde niño y que no ha conocido otra cosa, te dices, pero ¿qué clase de engendro habéis creado? Y no es que no me guste, pero sí me ha parecido siempre muy triste esa historia. Yo, de hecho, en la parte del Minotauro, que también la introduzco en Los Dioses Muertos, a mí es una historia que siempre, como tú dices, me ha encantado, me parece súper chula. Y toda la vida recordaré un día que estando en clase en el instituto leí La casa de Asterión de Borges
que cuenta para mí es uno de los cuentos más bonitos que he leído y más sorprendentes, porque cuenta precisamente eso, la historia del Minotauro desde el punto de vista del Minotauro. Y me parece, al contrario que a ti, no es que no me gusta, a mí precisamente por eso, por la tristeza, por la injusticia que se comete por ese ser, me gusta un montón. Lo que me da pena es que al final el pobre Minotauro no termine triunfando, sino que le corten la cabeza, pero en fin. Y a mí, por ejemplo, historias que en la mitología griega tiene cosas que no me gustan nada. A mí, por ejemplo, eso de que yo te soy infiel con tal y luego, como tú me has sido infiel, yo voy y mato a tus hijos. Todas esas cosas me parecen tan primarias que no las he llegado a entender nunca, ¿no? Pero bueno, de hecho, que te interrumpa, ahora que dices eso, la historia de Medusa es un gran ejemplo. No, pero ahí hay más, o sea que... Sí. Sí. O sea que a mí eso siempre me pareció, claro, lo que decimos, yo lo veo con la mentalidad de un hombre de hoy y tal, pero me pareció siempre como muy excesivo, ¿no? Eso de, porque tú me has sido infiel, castigo a los hijos de la mujer con la que me has sido infiel. Coño, a quien tienes que castigar es a Zeus, si eres un infiel y tal, castígalo a él, no te vengues en los demás. Pero bueno, era una manera también de justificar las acciones de aquellos dioses que en realidad vivían como una especie de culebrón sagrado y tal, y qué podía haber peor en aquella época que pues las infidelidades, no lo sé. Pero bueno, al final es cierto que siempre se castiga, en vez de castigarse al culpable, que en este caso bien era Zeus, o se castiga a los hijos o a la mujer, al amante, o sea, en fin, esa es la parte de la mitología griega que a mí menos me gusta, en general. Bueno, pues para cerrar la entrevista antes del juego, a ver. Nada, la última pregunta ya nos habéis comentado un poco, pero si nos podéis, ¿se puede decir? Sí. Ander, venga. Yo, bueno, en realidad ahora mismo María. me pilláis. Ideas tengo, lo que pasa que llevo desde hace unos cuantos meses, la verdad, estoy un poco en paréntesis, que tengo que ponerme las pilas. De hecho, me están metiendo mucha caña por el grupo de Telegram que tenemos del podcast, del UMAC, para escribir. Y mi compañera Eleazar también me mete mucha caña para que vuelva a escribir. Pero sí que estoy en ese momento en el que a lo mejor, pues eso, estoy más con el podcast o con otros proyectos y tal, y me está costando un poco más de lo normal el ponerme otra vez. Respecto a historia, mira, ya empiezan. Respecto a historias que tengo pendientes, pues una de ellas es la que he comentado de la mitología vasca. Otra sería también, me gustaría reescribir algunos relatos de los que escribí en su momento, que creo que les puedo dar otra vuelta y enriquecerlos un poco más, porque sí que he notado que, por suerte, una de las cosas de las que más me gusta a la hora de escribir es releer cosas antiguas y notar lo que he mejorado escribiendo con el paso del tiempo. Eso me parece súper enriquecedor. No más pensar de, joder, mira lo que escribí en su momento, sino como, joder, soy consciente de cómo escribía antes y sé que esto ahora lo puedo mejorar con lo que he aprendido durante estos años. Y eso para mí es una gozada. Entonces, sé que hay algunos relatos a los que les puedo sacar algo de juego. Tengo uno por ahí de ciencia ficción, que es de los primeros que escribí. Y me gustaría a lo mejor alargarlos un poquito más para convertirlos en novela corta. Y yo creo que los tiros van a ir por ahí. También hay algún proyecto a 4 manos, pero bueno, como no es solo mío, no sé hasta qué punto se puede desvelar, pero bueno, hay una de las cosas que sí he escrito a 4 manos, que además es con Eleazar, con mi compañera de podcast, es que está basado en la mitología, está basado en las erinias, más concretamente en Meguera, y era un relato. Y esto fue por la moda que surgió al jugar al Hades, al videojuego que se hizo tan popular, que me parece una pasada ese juego, o sea, es increíble. Y por cierto, en ese juego Asterion tiene, digamos que sabemos que ha sido Asterion, le han dado por lo menos como un final más feliz o una situación más... De hecho, está haciendo equipo con Teseo, que son los dos. Y nada, lo mío iría por ahí más o menos. Fideo, ahora tú. ¿Yo? A ver, yo nunca paro. Tengo así en puertas 2 antologías de relatos en las cuales participo. Una con Alejandro Colucci, no sé si lo conocéis, es un ilustrador que ha hecho
pues yo que sé, ha hecho portadas para... Bueno, es un tío con una carrera súper larga y tal, y ilustró mi primera novela, Nubilus, y ahora ha hecho un proyecto de relatos sobre vampiros, en el cual yo participo con un relato. Hay gente ahí súper... Va a quedar espectacular, porque este hombre es un ilustrador de los... Y espero que mi relato esté a la altura. Y también tengo otra antología en este caso con autores también que son gente que escribe súper bien sobre mechas, sobre robots gigantes tipo Mazinger Z. Y bueno, yo ahí me pidieron un relato sobre eso y escribí un relato sobre mechas en la Edad Media, o sea, en fin, imaginaros. Aparte de esto, que son así las cosas que en colaboración con gente, tengo una novela a punto de terminar, ilustrada por mí, que es una novela juvenil, de humor, con un niño que se hace amigo de un vampiro y bueno, una serie de aventuras muy loca, y ahí sí, ahí hago todo, ilustro y hago el texto. Y la verdad es que la hice como para soltar presión durante estos tiempos de pandemia y me ayudó mucho. Y bueno, eso saldrá pronto. Y espero. Y luego tengo también en mente escribir en mente no, está escrita a la mitad, una novela, pero no de género fantástico, que cuenta pues la historia de un maestro en la sierra con una serie de asesinatos y tal, que mezcla mis propias vivencias, las de mi padre, en fin, es algo más así, menos fantástico. Y he escrito también algún guión de cómic con que Vicente Cifuentes, que está trabajando para Marvel y DC y tal, lo tenemos ahí en cartera. Ayer hablé con él y también me pidió otro, o sea que igual, en fin, que siempre mi cabeza no para, o sea, no soy como Ander, que yo necesitaría más horas al día. Pero bueno, lo próximo que saldrá será eso, o sea que a ver si hay suerte y vamos sacando cositas y esto, bueno, me hace feliz. Yo también tengo muchos proyectos con Fideo, pero no voy desarrollándolos casi siempre de uno en uno. Y ahora mismo, como había comentado antes, estoy trabajando en una novela que está enclavada en el mundo celta. Pero también tengo un relato, como dice Ander, de esos que lo tienes ahí de antes y te dices, esto me da para una novelette. Y que es de fantasía histórica y lo único mitológico que aparece es una quimera. Pero bueno, ese relato tenía ganas de alargarlo un poco más y tengo otros proyectos en mente, pero bueno, así los más inmediatos, creo que para el año, según me han dicho, van a salir 2 novelas que no tienen nada que ver con fantasía, que van a ser de romántica. Y más o menos eso es todo. Después tendría que desarrollar un montón de cosas que tengo por ahí, pero bueno, esos son los más inmediatos. Pues había gente preguntando cosas por el chat, pero bueno, es que llevamos un pelín justitos de tiempo. Entonces no sé si pasar directamente al juego o... Sí, preguntaban por la novela de Fideo que se va a publicar en China. Sí. Él está volviendo a salir. Bueno, se va a publicar, vamos a ver, yo no voy a mentir. Yo firmé el contrato, hace poco me preguntaron sobre las correcciones, pero llevo esperando ya casi 2 años y al final no sale. La novela que se va a publicar no es Los últimos años de la magia, es la edición china de Los últimos años de la magia. Pero bueno, no quiero decir nada, no tenía ni que haber dicho esto porque yo soy una persona que hasta que no veo las cosas en firme no lo creo. Y ya os digo, yo firmé el contrato hace 2 o 3 años. Este verano me estuvieron haciendo preguntas sobre cómo se traducían ciertos nombres, o sea que la cosa está en marcha, pero aún no tengo ni fecha concreta, ni igual al final no se publica nunca, o sea que espero que sí, que sea pronto. Si es pronto, a través de redes y tal, todos podéis ir, que vamos, que lo comentaré con mucha alegría y lo veréis. Para mí sería impresionante que mi novela se publicara en China, o sea que por eso os he dicho que entre los apéndices que añadí a la novela está un cuento de Hans Mediorizo y también una historia que transcurre en China precisamente para esto, para hacerla más asequible a los lectores chinos. Pero vamos, que no tengo fecha concreta, no lo sé, no puedo decir. Espero que sea pronto, pero es que eso lo llevo diciendo ya un par de años. En fin, las cosas... Esperemos que salga. Esperemos que esta sea la definitiva. Sí. Bueno, no sé, yo
Ya os digo, yo voy contestando lo que me piden y tal, pero esto es tan lento que a veces te desesperas y piensas que no va a salir. Pero bueno, ojalá sí. Esperemos. Es eso, es la edición china de los últimos años de la magia. Vale, pues pasamos al juego ya, entonces. Sí. Qué A ver tensión. si... a ver si- Vale. a ver. Se me escucha aquí, ¿no? Ander, si Sí. tú y yo, si no lo sabemos, de repente se nos puede cortar la Claro, la conexión, ¿no? no. Estaba yo ahí detrás del timón. Bueno, a ver, voy a compartir las diversas imágenes que tengo. Vais a ver diferentes criaturas y tendréis que decir, pues, qué criatura podría ser. Pero claro, yo te puedo sacar, yo qué sé, una serpiente, un lobo, un pájaro, que en realidad hay muchas mitologías que coinciden entre sí y tal. Pero bueno, nosotros aquí vamos haciendo una lluvia de ideas y que siempre tenemos el comodín del público, ¿vale? De hecho, si está el comodín del público ahí, mejor. Vale, a ver si... Qué mal voy a quedar. Nada. Todos. No, hombre. De la razón general. Vale, a ver si esto se activa. Compartir pantalla. Vale, ahora. Voy a hacer Entonces, trampas. aquí la tenemos. Vale, y bueno, Pero a esta ver. sería la primera criatura. Vale Eso cualquier parece- tipo de información. A mí me suena de mitología tal. Bueno, pues A eso mí nos me llevamos. Yo creo que esta parece- criatura o esta deidad, pues eso nos llevamos. Y bueno, en realidad el directo es de 1 hora, pero podemos, metiéndole un poco de spring, pues podemos echarle una risa así y terminaríamos. Vale. Pues como queráis. Quien María quiera tenía primero. algo en mente. María tiene algo en mente. A ver, Pero- a ver. Yo lo he visto y he pensado, a lo mejor es mitología azteca o una mitología de estas de sudamericanas. Sí, es que tiene pinta. Lo que pasa que lo que tiene alrededor de la cabeza es como si tuviera, no sé, parecen cuernos, ¿no? Pero no ¿Cuernos? estoy. Sí, ¿no? Cuernos y luego no tiene. La boca es normal, pero luego tiene como la parte de la nariz, parece más de animal. Sí, de gato. Sí. Eso es. A mí me recuerda a Wildcat, el personaje de DC, o sea. Bueno, Sí, DC y Marvel tiene mucha inspiración de vez en cuando. Sí, Bueno, ahí está mucho, Thor, mucho. y ahí está... Mucho. Sí. Vale, pues sí, es de la mitología mexicana y es una diosa. Ok. ¿Algún que otro Ok. nombre que se os ocurra para terminar de rematarlo? Eh, Diosa mexicana. Yo no me atrevo Itchen. porque. es la única Diosa. que me conozco, perdón, la única que me conozco es Sitcher. Vale, bueno, aquí tengo Yo un digo- nombre muy raro que no sé pronunciar, pero imagino que no sé, que no es. Es que sería de esos. Cihuacoatl, ¿vale? Ok. Ok. Cihuacoatl. Yo iba a decir, como has dicho diosa mexicana, iba a decir Salma Hayek, pero Sí, digo, no, es no va a ser. es una mujer mitad serpiente. Se supone que es la diosa de la tierra, la fertilidad y los partos. Ok. Y aquí a veces la tenemos asocian otra. con la muerte. Vale. Esta es más fácil. Está más fácil, sí. Vale. Esta Sí, es Medusa. sí. Te Sí. estoy interrumpiendo. Esta parece Medusa, ¿no? Medusa, sí. Una gorgona, ¿no? María. Exactamente. Sí. Gorgona. De hecho, bueno, quizás, leyendo la descripción, quizás la gorgona más popular de la mitología griega es Medusa. Es decir, el personaje Claro. sería Medusa y lo que sería la raza o especie, ¿no? Eso Pues gorgona. Vale, pues saltamos Gorgona. a la siguiente. Bueno, aquí tenemos como un pack de 4, pero un pack de 4 famoso también. Sí, Entonces, no me sé los nombres de ninguno, pero sí Ninguno. que. sí que los conozco, sí. Aunque cada uno además está relacionado con un punto cardinal, ¿no? Sí. 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 Parecen elementales, ¿no? Fuego, tierra, También, agua. sí. De hecho, creo que, bueno, realmente el manga y el anime, ¿no? Con tanta fantasía que tienen y tanta leyenda que tienen, creo que siempre se inspira mucho, pues bueno, de eso, de la cultura, de la leyenda. Sí, y estas criaturas, pues, han sido han rascado Sí, mucho sí, con sí. estas criaturas. El dragón Sí. es muy Goku, ¿eh? El dragón. Muy Shenron, sí, muy Shenron. Sí. Sí, yo ya te digo, el nombre de cada uno no lo recuerdo. Los he leído alguna vez, pero no se me ha quedado en la cabeza. Pero es eso, sé que son relacionados con los puntos cardinales, como bien ha dicho Fideu también, con los elementos.
Pero hasta ahí, ya no recuerdo ¿Son, más. son japoneses o...? Sí, Japoneses, Sí, son japoneses, sí. Mira, me pongo yo aquí la información. Genbu, una tortuga con una serpiente enrollada en el caparazón que representa la tierra. Sufaku, una majestuosa ave fénix que representa fuego. Claro, imagínate, el ave fénix de los griegos, o no, porque también están aquí. O no, porque creo que hay algo parecido por Latinoamérica. Entonces, muchas mitologías. Es verdad. Sí. Es que es una pasada eso, sí. El Byakko, un tigre blanco símbolo de viento, que creo que a este sí lo han exprimido bien incluso. Y Seiryu, un dragón de color celeste cuyo elemento es el agua. Es otro que han exprimido bien, creo yo. Sí. Ok. Siguiente. Bueno, esta también facilita. Sí. ¿Quién Bueno, te eso anima? sería un kelpie, ¿no? Sí, Exactamente. justo. Un kelpie que es de la mitología, que lo tengo por aquí. Celta. La celta, eso es. Celta, ¿verdad? Sí. Sí. Vale. El espíritu Siguiente. del agua. Aquí, bueno, una serpiente gigante. Vale. Tiene mitología. ¿Por el barco? ¿Por el tipo de barco? Ah, pues mira, sí. Pues por ahí puedes tirar. Ah, pues es verdad. Parece nórdico. Sí, yo diría que es Jormungandr, ¿no? En principio. Exactamente. Hmm. Sí. Jormander, que es difícil, a mí me cuesta pronunciarlo también. Sí, bueno, yo creo que es un poco más fácil que las de la mitología mexicana que hemos visto antes, ¿eh? Porque... Sí. Sí, de hecho, aquí a modo de apunte, no sé si me estaré equivocando, creo que esta criatura rodeaba el mundo. Exactamente. Y Es como, por ejemplo, claro, en cierta parte, o al menos yo he visto algunas representaciones cristianas en las que una serpiente también rodea el mundo. Claro. Sí, que al final cuando... está todo. Sí, está Sí. todo hilado. Sí, de hecho, creo que se le conoce como el anillo del mundo, el anillo que rodea el mundo, algo así. Claro, Vale. de hecho las culturas llegaban y se apropiaban de los mitos anteriores y los transformaban. O sea que es eso... que- Sí, Claro, y la pena es esa, que muchos de los mitos que nos han llegado hoy en día están como un poco, tienen el toque de la religión. Y entonces no han llegado tan puros como podrían ser antes, pero bueno. Ok, siguiente. Esta, de las más difíciles. Una esfinge, no sé, ¿qué es esto? Sí, es Exactamente, la esfinge, ¿no? Sí. Sí. Era fácil. Sí, Esfinge de la egipcia. Vale. Siguiente. Bueno, aquí tenemos vale. como... Esta es fácil. Sí. Esta es fácil. Venga, ¿quién se anima? Anders. Es Baba Yaga, ¿no? Baba Yaga. Sí. Baba Yaga, que tiene la casa móvil La casa. incorporada también. Con Sí, patas sí. de pollo, sí. Buah, es que eso. Es chulísima. Sí. Todos los que han mitología leído... rusa. Claro, todos los que han leído Hellboy Es verdad, también sale ahí. Cierto. les suena a Baba Yaga, sí. Vale. Y por último, la que tenemos sería esta. A ver dónde localizamos ahí. Pero a ver. Yo creo que el lobo lo puedes meter en todas las mitologías. Sí, ¿no? Pues, o sea, prácticamente hay un lobo, sí, en casi todas. En la mitología todas. española hay uno. ¿Cómo se titula? ¿Cómo se llama? El lobisome. Sí, ¿no? Lobisome es una especie de hombre lobo. Sí. No. No es el lobisome, No. vale. Que quizás el lobisome podría encajar dentro de esta apariencia, pero es otro. Es otro. Por el norte. Qué curioso, yo no lo conocía tampoco. Pues a mí no se me ocurre. A mí tampoco. Aunque quizá, pues leyendo la descripción, quizá pueda entrar dentro de la categoría de leyenda. Que creo que, bueno, ahí hay diferencia entre leyenda y mitología. Pero bueno, para este ya realmente la última criatura, y llevamos 1 hora y 9, este sería el lobo de Santiago. ¿Vale? Se encuentra en el norte de la península. Según la leyenda, se trata de un lobo gigante de pelo blanco e inmortal que protege a los peregrinos y tal. Que María debería saber y no lo sabe. María, por favor. El lobo gigante, Santiago. ¿Vale? María. Buah, yo no tenía ni idea, yo no conocía esa leyenda tampoco. No sabía que había un lobo gigante que protegía a los peregrinos, pero es muy guay la idea. Es muy curioso.
Es que la mitología ibérica hay de todo en realidad. Es decir, no es tan conocida, pero rascando puedes ahí sacar Sí. cositas chulas. Sí. No hay tanta Sí, documentación tampoco, Bueno, no de hay hecho, tanto escrito, por desgracia. el libro que tengo aquí, que es uno de los que tengo pendientes, es el del Bestiario del Norte. Ah, pues mira, a lo mejor sale ahí seguramente. Y aquí hay, de hecho, en la cubierta aparece, no creo que sea el mismo, pero han puesto una criatura lobuna. Sí. O sea que... Y sí, y aquí, claro, pues todas las criaturas que aparecen son de la mitología ibérica, o sea que... Es Claro, que nos sabemos vender muy mal, ¿eh? Es verdad, tenemos más historia que casi ningún país en Europa, tenemos leyendas chulas, y parece como que todo eso flipamos con lo nórdico pero bueno, aquí también hay... Bueno, ahí hay una labor. Yo estoy muy interesado con la leyenda y mitología que hay aquí dentro de España, sobre todo de Madrid para abajo, que es donde menos información hay. Sí, es verdad. Por lo cual parece ser que se ha documentado menos, bueno, algún que otro duende, alguna que otra hada, y ya luego lo que se ha documentado realmente son de tintes pues cristianos y árabes, más relacionados a la religión. Entonces, eso es lo que tenemos por ahí. Así que desde aquí hago un llamamiento que si alguien tiene información, pues que la vaya dejando por ahí y ya está. En los comentarios, en cualquier lugar. Y bueno, así el programa se hace más rico aún, con más información. Eso es, nos interesa mitología ibérica sureña. Queremos saber. Que es que en realidad, es que claro, la península ibérica para abajo realmente ha sido como el primer, donde pone el primer pie para todo lo que entre de África y viceversa, de que él es el puente. Pero bueno, por ahí comentan murciana, no sé si hay mitología murciana, pero bueno. Siendo un ignorante en el tema, yo lo que creo es que aquí debió haber una mitología de la parte musulmana y tal, que eso cuando llegó el cristianismo tuvo que ser prácticamente erradicado y entonces muchas cosas de esas se debieron de perder y a partir de ahí comenzó un oscurantismo religioso muy grande y no sé hasta qué punto las leyendas tenían cabida ahí sin que te quemaran en la pila en la plaza del pueblo. Entonces quizá, siendo un total ignorante, igual esa es la razón de que conozcamos menos leyendas de esta parte de España, no lo sé. Podría ser. Bueno, pues por mi parte ya está. Aquí terminaría el juego y dejo en manos de las moderadoras, pues... ya despedirnos. Bueno, un placer haberos tenido aquí y y esperamos que hayáis disfrutado. Sí. Y bueno, que también hayan disfrutado lo que nos están viendo. Sí. Yo quería daros las gracias a vosotros y también a vuestra compañera Inés Galiano, que es la que contactó conmigo para que participara. O sea que le mando un abrazo también desde aquí. Y bueno, que me lo he pasado genial, se me ha pasado volando. Ha sido muy divertido, la verdad. Me alegro mucho. Tenemos que vernos más. Sí, hay que hablar de mitología más a menudo, o de lo que surja. Eso es, o de lo que surja. De lo que surja. Muy bien. Pues sí. Por aquí Inés manda corazones. Yo también quiero dar las gracias a todos vosotros, a Inés, que al igual que Ander fue quien me contactó, y a los espectadores. Y desde luego, como dice Fideu, otro día repetimos. Claro. Muy bien. Yo también. Nosotros encantados. Yo no voy a ser menos, yo os doy las gracias a todos. Agradece. Agradezco a la vida por haberme traído hasta aquí. Y a vosotros. Bueno, un placer, la verdad, sí. Pues un placer y un abrazo a todos y nos veremos en el próximo Twitch. Vale. Bueno, Chao. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós. Gracias. Vale, corten.